Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a hablar de algo que tiene que ver con un aspecto que nos importa y mucho, que es la cuestión de la historia. Ayer, hemos atravesado la fecha del 20 de junio, fecha que tiene que ver con Manuel Belgrano, con la creación de la bandera. Y para hablar de este tema está Patricio Lons, que tiene un canal en YouTube, Historia con Patricio Lons. Patricio, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo. Bueno, gracias, muy amable. Lo estuve escuchando el otro día y me llamó mucho la atención aspectos que usted estuvo relatando sobre la historia de Manuel Belgrano y sobre la historia de la creación de la bandera y la vinculación que los colores de esta bandera tienen, digamos, con la historia de aquel momento. Y me gustaría, bueno, que nos acompañe en ese relato y nos ilustre, porque he visto a lo largo de los años debates, los que dicen que se inspiró en los colores del cielo, los que dicen que son los colores de los Borbones. ¿Cómo es? Bueno, sí, son los colores de los Borbones. Podemos ver numerosas imágenes de los Reyes de España con una banda que es muy parecida a la banda presidencial nuestra. Pero además podés ver también una serie de... Hay un cuadro de Goya muy famoso donde pinta toda la familia real, y están todos porque parece con la banda presidencial argentina o salvadoreña u hondureña, ¿no? Porque es la misma. Todos tenemos la misma bandera, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, y en realidad porque acordate que la guerra de la independencia en realidad fue una gran guerra civil americana. Uh-huh. Mejor dicho, una gran guerra civil española en América. Uh-huh. Ya que los soldados de un bando y del otro eran todos españoles. Es decir, si vos en el año 1800 o 1810 incluso le hubieses puesto en duda a Belgrano o a San Martín o a Güemes o a Saavedra su condición de españoles, le hubiera dicho, no, ustedes no son españoles, y posiblemente hubieses tenido un grave problema. Belgrano te hubiera hecho una demanda, San Martín te hubiese exigido una satisfacción sable en mano, ¿viste? Porque se consideran así. De hecho, vos sabés que yo tengo una fotocopia de la partida de bautismo de Merceditas, la hija de San Martín, que la bautiza en la provincia de Mendoza el 31 de agosto de 1816, es decir, 52 días después de la independencia, en una parroquia ahí en Mendoza, y debajo pone nacionalidad de la niña española. Y Belgrano decía también, nosotros que somos españoles estamos luchando contra los afrancesados de Madrid, o sea, con una línea distinta de pensamiento. Y lo que se buscaba era como recuperar un poco las leyes de los Austrias, ¿no? De los Habsburgos, que generaba más autonomía para América. Por eso incluso vas a ver que todavía incluso los viejos gauchos argentinos recuerdan a nuestros reyes los Austrias. Ajá. Eso lo he visto entre gauchos, viejos gauchos diciendo no, porque nuestros reyes los Austrias, como si estuvieran reinando, y los Austrias no son reyes de España desde 1703, 1704, por ahí. Pero todavía se sigue recordando como la mejor dinastía que reinó en España y en las Españas americanas. Entonces, bueno, como ambos usaban, por ejemplo, los regimientos utilizaban la cruz de Borgoña, la bandera que utiliza todavía hoy el regimiento Patricios. Yo invito a tus oyentes que busquen en Google Imágenes abanderado de patricios. Y vas a ver que los patricios desfilan con dos abanderados. Uno lleva la bandera argentina y otro lleva las aspas de Borgoña. Es la versión con punta coronela, es unas puntitas que indican en los extremos que son que la bandera es de un regimiento. Y yo he estado en actos del regimiento Patricios y vos ves el mate, la bandera argentina y también de la cruz de Borgoña. ¿Por qué? Porque el ejército argentino, con muy buen criterio, no rompió con la tradición española, sino que la continuó. De hecho, el regimiento Patricios utiliza un pompón borbónico en la galera y desfilan al son de marcha granadera, que es la base musical del himno de España. Entonces,
Y está bien eso, de hecho es una bandera, eso de la Cruz de Borgoña se utiliza, la vas a ver que la utilizan otras unidades militares de ejército, la Reserva de Paracaidistas de Córdoba, creo que el cuerpo de montaña de Mendoza, un grupo de morteristas también utiliza esa bandera, es bandera oficial en Arequipa, en Perú, es bandera oficial en Valdivia y en Chiloé, en Chile. Entonces, vas a ver acá que la gente de campo, cuando hace alguna protesta, utiliza, muchos salen con la Cruz de Borgoña, porque tiene que ver con esa bandera común de todos los pueblos de hispanidad. Bien, entonces, bueno, ¿qué pasa? Belgrano dice, necesitamos una bandera que nos distinga. Entonces, bueno, ¿de quién usamos? Entonces deciden utilizar los colores de la Orden de Carlos III, que había sido el fundador del Virreinato del Río de la Plata. ajá. Nosotros podemos decir que el rey Carlos III, cuyas ordenanzas militares estuvieron en vigor, creo que hasta el gobierno de Alfonsín, podemos decir que es el protopadre de las patrias, de las actuales patrias Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial en África, que fue una provincia que tuvimos durante el virreinato y que la perdimos con la revolución, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, acá en Buenos Aires vos podías ver el año 1800, negros, por ejemplo, esclavos, negros libertos y negros que eran funcionarios de Guinea Ecuatorial. Entonces él dice, bueno, la Orden de Carlos III. Y la Orden de Carlos III se basaba en el manto de la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué? Por un acto milagroso que fue la batalla de Empel, entre el 7 y el 8 de diciembre de 1585, donde un grupo de 5.000 soldados españoles estaban rodeados por las fuerzas calvinistas en Holanda, y cuando estaban a punto de perecer encuentran una tabla flamenca viste que los holandeses eran de pintar en tablas, ¿no? Con la imagen de la Inmaculada Concepción, hacen un pequeño altar, rezan, y esa noche se produce un milagro. Se congelaron las aguas de ahí que rodeaban en Empel, al islote donde estaban los españoles, y los holandeses estaban durmiendo, así que los españoles aprovecharon que sea ese milagro, que se congela el agua, o un hecho que no se había producido ni antes ni después, y se lanzan sobre los buques, derrotando a todos los holandeses, los que encuentran dormidos. Y luego capturan la fortaleza holandesa. Y los holandeses eran 5.000 tercios, 5.000 lanceros, 5.000 de caballería, 5.000 diablos. Eran siempre los mismos 5.000, ¿no? Para referirse a ellos. Claro. Y el almirante holandés dice, Dios debe ser español para obrar contra mí tan grande milagro. Con ese motivo, se declara al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y luego se la declara patrona de infantería española del siglo XIX, y en el siglo XX, en 1961, Argentina la declara patrona de infantería argentina, y fíjate que sigue siendo fecha, en la efemérides, es como una fecha patria, o fecha religiosa, de feriado todavía, ¿no? Ahora, o sea, lo cual está muy bien, ¿no? Que se mantenga una tradición tan antigua. Saliendo de la cuestión de la forma en que Mitre instaló la historiografía argentina con respecto de San Martín y Belgrano, es decir, Mitre fue un constructor de una historia, ¿no? Me hace acordar mucho a un trabajo y un libro de un investigador norteamericano que se llama La invención de la Argentina. Sí, de Schumann, creo que es, ¿no? Exactamente, sí. Sí, un trabajo muy interesante. La pregunta es, ¿cuándo todo esto, que es una guerra civil española en el continente americano, pero que me parece que tenía antecedentes en las propias divisiones internas que había dentro de España, cuando los cabildos comienzan a alzarse contra el poder napoleónico, ¿no? Es decir, que venía con un enlace. ¿Cuándo se transforma esto en la vocación de la independencia, de la constitución de las naciones? Bueno, mira, hasta en 1813 ¿cómo se llama? Decide cambiar, la asamblea quiere ya romper con Fernando VII y acuñar una moneda sin la imagen de él. Pero en 1814 Belgrano y Rivadavia viajan a Madrid tratando de acordar con Fernando VII. Para ver, bueno, para volver a la situación anterior.
digamos, Belgrano no quería en realidad una independencia, pero sí se dejó llevar por un espíritu revolucionario del cual él luego se arrepiente, porque en ese espíritu revolucionario se comete una barbaridad, se lo asesina a Santiago de Liniers, que es el gran hombre, el gran prócer, digamos, si podemos decir, el gran hombre del Río de la Plata en nuestra historia fue Santiago de Liniers, el hombre que frena las intenciones británicas en el Río de la Plata por unos años. Ya a partir de 1810 Inglaterra ya empieza a jugar, gracias a la revolución. Si bien Inglaterra no permite a los revolucionarios que se independicen, pero ya sí genera una situación de distancia y pone la flota acá, medio diciendo, bueno, no se puede independizar, pero también genera una disputa entre Buenos Aires y Montevideo. Y ya cuando Belgrano está en Madrid, Fernando VII no lo recibe. Y ahí le mandan y le dicen, hay un empleado que dice el rey le da 48 horas para abandonar Madrid, una cosa así. Que ahí yo tengo mis dudas, charlando con un profesor, un historiador español, experto en lo que fueron los manejos de los servicios de inteligencia desde la época de Felipe II hasta la actualidad, y él cree que posiblemente hubo un empleado que dijo, no, a este no hay que juntarlo jamás con el rey, hay que impedirlo y hay que decirle que el rey quiere que se vaya. Y posiblemente el rey nunca se enteró de su presencia. Es una teoría, ¿no es cierto? Claro. Antes lo había ido a ver a Carlos IV. Carlos IV, que está exiliado en Roma, dice, bueno, tiene que hablar con mi hijo. Pero ahí se pierde una oportunidad. Pero Belgrano decía, mire, quería que traer a Carlos María Isidro, que era el hermano que lo sucedía, a Fernando VII como rey, o a Francisco de Paula, que era uno de los infantes más chicos, que un chico joven, pero muy valiente, había enfrentado, con 8 años, había enfrentado a los soldados franceses, ¿viste? Para que no se lo llevaran a Bayona. Entonces, ahí hay todo un tema bastante interesante. Es decir, todos querían una monarquía, evidentemente, ¿no? La República Francesa había demostrado que había sido un horror de sangre, un baño de sangre. Y por otra parte, para mantener unida a América, vos sí o sí necesitabas un rey, porque acordate que nosotros éramos un solo país desde nuestra Patagonia hasta California. Sí, perdón, yo quisiera hacer una corrección, no quiero ser respetuoso. Éramos un solo país desde el puerto de Buenos Aires hasta no más allá de Dolores, me parece. De lo otro no teníamos ni idea, había asentamientos, algún fuerte. No, para, no. Porque vos acuñás una sola moneda que se acuñaba en el Alto Perú y era la misma moneda para todo el continente. Y además nuestros productos salían por los puertos del Pacífico, o sea, a la altura de Mendoza por Valparaíso, y ya al norte por el Callao, y se unían lo que se llama el Galeón de Manila con nuestros productos, que iban, los barcos se cargaban productos en Valparaíso, llegan al Callao en Perú, ahí se unían con otros que llegan a Acapulco en México, y de ahí salían protegidos por una escuadra también de guerra hasta Filipinas, y ahí se comercializaba con Asia, y de Asia se traían productos que llegan a América y a España. ¿Te acordás la verbena de la paloma que cantaba allá con Mantón de Manila? Bueno, el Mantón de Manila era un producto chino que se vendía vía Filipinas, que era por donde entraban los productos orientales. A mí se llamó la atención una vez, mira, en Buenos Aires hay un anticuario dedicado a productos, a muebles y antigüedades chinas, ¿no? Y le pregunté cuál era el tipo de público que más le compraba, y dice, chinos, pero que un chino no va a comprar esto, si lo deben tener. No, dice, China durante el virreinato fabricaba productos para exportación, exclusivamente para exportación. Entonces, en China no hay muchos de estos productos. Entonces, lo están comprando allá y se los llevan de vuelta para como muestra de lo que China fue capaz de producir en algún momento, en busca una suerte de todo por $2, pero de alta calidad. Claro. Y China tenía productos de muy buena calidad. Entonces, el comercio entre Asia y América es un comercio complementario. De hecho, Martín de Álzaga dirigía la Compañía de Indias con Filipinas, la Compañía de Filipinas en Río de la Plata, que se llamaba. Se hacía comercio con ellos. Los que empiezan a no tener una visión continental son los revolucionarios, entre ellos Mariano Moreno, y dicen, no, a mí que me importa México, la patria llega hasta donde llega la cadena de comercialización. Tiene una visión muy chica, se pierde inmediatamente todas las relaciones con África.
se pierde Guinea Ecuatorial. Cuando ya en el 1600, 1700 había barcos mercantes que salían con productos del Río de la Plata y habían vendido en África. Y perdimos inmediatamente todo eso. Y después se va perdiendo la conexión con los puertos de Chile y de Perú, y pasamos a tener un puerto muy fuerte en Buenos Aires que concentraba todos los productos que entraban y salían para beneficio de los comerciantes de Buenos Aires, en perjuicio ya del interior. Entonces, ese fue un problema y una disputa entre el interior y Buenos Aires que de alguna manera continúa hasta hoy. Va a ser que por determinadas figuras políticas que tienen mucho vuelo acá en la televisión en Buenos Aires, y que dice, bueno, tiene una tendencia de votos enorme, y cuando llegan al interior se difuminan. Se difuminan, tal cual. Bueno, pero como este tipo acá mide 30% y luego emisiones del 0,5%, ¿qué pasó? Y eso es un tema que continúa hasta hoy, ¿eh? Entonces sí, de hecho, a ver, vos podías salir de Carmen de Patagones, que era la última ciudad, y llegabas a San Felipe de Montevideo, y comercializabas algo ahí, llegabas a Asunción del Paraguay, comercializabas y seguías, no sé, hasta Santa Fe, Bogotá, hasta Monterrey, Guategucigalpa, en Honduras, y en ningún lado te iban a mirar como extranjero, te iban a mirar como mucho como un forastero. De hecho, vos ves que parte de nuestros próceres son nacidos en un lugar y terminan en otro. Sí. Andrés Bello, nacido en Venezuela, termina como héroe chileno. Las Heras también. Las Heras gobernó acá en Buenos Aires por 1825, que firma aquel espantoso Tratado de Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que nos sometió a Gran Bretaña financieramente, pero es un héroe y es una figura y termina jubilándose en Chile. O'Higgins también, ya de origen mexicano, irlandés de origen o escocés, pero el padre había sido virrey de México, y él termina como héroe chileno. Es decir, en todos lados, en ningún lado te ibas a sentir. Mitre hizo el colegio militar en Uruguay y terminó de general argentino. Sí, claro, eso lo sabía. Bueno. Entonces, todavía hoy yo te pregunto, vos, si viajas al Uruguay, ¿te sentís extranjero? No, olvídate. Bueno, te agradezco enormemente, la vamos a seguir porque es apasionante, tengo una respuesta maravillosa de la audiencia. Muchas gracias, Patricio, por todo este tiempo y toda esta ilustración, muy amable, muy buena. Bueno, te agradezco a vos y bueno, invito a todos tus oyentes que entren a mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, donde ahí, bueno, yo cuento la historia argentina que no se cuenta. Bien, maravilloso, gracias, muy amable. Bueno, 8:34 minutos, Patricio Lons, periodista de investigación, creo que nos hemos dado la oportunidad de un rato distinto en esta mañana.